En esta serie de videos vamos a resolver juntos una serie de ejercicios para bajar la teoría a algo práctico que a ustedes les permita afianzar estos conceptos. El primer ejercicio nos dice que hay dos balanzas que tienen tecnologías de medición distintas y que, aunque parezcan iguales, no son iguales. Nos pregunta A, ¿cuál es la precisión de ambos modelos en kilogramos? B, ¿cuál de estos dos balanzas es más sensible? Y C, ¿cuál es el rango de estas balanzas? En el punto A vemos que la coma está acá, o sea, nada más tenemos un decimal, y en el modelo B tenemos dos decimales, o sea que hay una balanza que puede medir más o menos 0,1 como mayor detalle que pueda tener, y la balanza 2, la B, puede medir hasta 0,01, tiene mayor precisión, es más sensible la balanza B que la A. Y el rango para la balanza A es de 0 hasta 199,9. Más allá de ese rango ya no permite visualizar otro valor, y la balanza B tiene un rango menor, es de 0 a 99,999, ¿no? La balanza A tiene un rango mayor que la B. En el ejercicio 2 nos piden cuál es la precisión del termómetro que aparece en la figura. Vemos que la coma decimal está luego del 6, sería 36,8 grados Celsius. Por lo tanto, la precisión sería 0,1 grados Celsius. Más allá de eso, no admite el termómetro otra precisión. Similares en el ejercicio 3, en que tenemos dos velocímetros de auto. Bueno, nos pide cuál es la precisión en kilómetros por hora de cada uno de ellos. Si nos vemos en la figura, ¿no?, observamos que para este velocímetro, el rango, el salto entre cada una de las barras está dado, o sea, acá tenemos 80 y acá tenemos 100, estos serán 90 kilómetros y acá serían 85. O sea, podemos ir pasando de 5 kilómetros por hora en 5 kilómetros por hora, y vamos a estar seguros que a partir de esa línea, ya hemos alcanzado esa magnitud de velocidad. Pero el de la derecha solamente va desde, no tiene una línea intermedia, ¿no? Tenemos 40, acá tendremos 50, acá tendremos 60. Por lo tanto, uno nos permite ver la variación de la velocidad de 5 km por hora en 5 km por hora y otro de 10 en 10, para estar seguro. Y el rango intermedio, pues será una suposición, algo dudoso, no podremos estar seguros. En el ejercicio 4 nos piden establecer la cantidad de decimales y cifras significativas de los siguientes números. Entonces, para el número 4203, la cantidad de decimales es 0, no hay coma, no hay decimales, pero tiene 4 cifras significativas. Para el número 4,203, la cantidad de decimales son 3 después de la coma, y la cantidad de cifras significativas son 4. Estas son la cantidad de cifras que arrojó la medición, que eran 3 exactas más una dudosa. Para el número 0,04203 tengo 5 decimales, 1, 2, 3, 4, 5, pero tengo solamente 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque los ceros anteriores no influyen en la cantidad de cifras significativas. Si hubiera querido expresar esta con notación científica, lo hubiera podido utilizar perfectamente y le hubiera sacado estos ceros de adelante del primer dígito significativo. Para este número
estaría teniendo 7 decimales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y tendría 6 cifras significativas. Tendría 1, 2, 3, 4, pero estos ceros que están, digamos, a la derecha son significativos, porque estoy seguro que la medición que hice me arrojaba 0, 0, digamos. Así que este ejercicio les puede ayudar a esclarecer un poco la diferencia entre decimales, cifras significativas, cuándo influye la coma, cuándo influyen los ceros en las cifras significativas o no. En el ejercicio 5 nos piden redondear el número pi, que es una irracional de infinitos decimales a, por ejemplo, el tercer decimal. Contaríamos primer decimal, segundo decimal, tercer decimal. Como vemos, ¿no? En el 5 es 5 superior, por lo tanto este dígito al cual estamos redondeando le sumamos una unidad. Cuando queremos redondear a esta cantidad de decimales, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como vemos, el siguiente decimal 3 es menor a 5, por lo tanto se deja el 5 y no se le aumenta una unidad. Cuando ya se quiere redondear a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 decimales, el siguiente número es un 7. Por lo tanto, al 9 se le suma una unidad, pero entonces se convierte en 10. Por lo tanto, hay que sumarle una unidad al penúltimo número, que es un 8. ¿Está bien? Entonces nos quedaría el 8 se convierte en 9 y el 9 se convierte en 0. Esa sería la resolución del ejercicio número 5. En el ejercicio 6 nos piden que clasifiquemos las siguientes magnitudes, poniendo una X en la casilla que corresponde. Aquí van a tener que echar mano a la teoría. Otra vez, recuerden cuáles son las magnitudes, digamos, que más van a utilizar, y las otras también para tenerlas en cuenta, sepan que existen. Cuáles de estas magnitudes son derivadas, cuáles son de base, cuáles son suplementarias, vectoriales, escalares o con nombre especial. El ángulo plano, como está en la teoría, ¿no?, es una magnitud derivada y suplementaria, y a la vez es escalar. La temperatura es una unidad de base y también es escalar. La energía es una unidad derivada de las magnitudes de base. Por lo tanto, ponemos una X acá, y la energía no es un vector, es un escalar. Y además la energía, digamos, tiene un nombre especial, y con una unidad de medida que es el joule, ¿no? La aceleración es otra unidad derivada de magnitudes de longitud y tiempo, y la aceleración es una magnitud vectorial, no es escalar. La cantidad de materia es una unidad de base, las unidades de base eran 7, recuerden, y también es una escalar. La masa es de base y también es un escalar. La fuerza es una unidad derivada de la masa, la longitud y el tiempo, y es un vector, ¿no?, que tiene un nombre especial, el newton. Unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. La potencia también es una unidad derivada, es escalar y tiene un nombre especial, que es el watt. La longitud es una unidad de base, de las tres más básicas, ¿no?, con las que utilizamos las ecuaciones dimensionales. Bien, y es una magnitud escalar. La presión es una magnitud derivada, es escalar y tiene un nombre especial que es el pascal. El área es derivada pero no tiene nombre especial y es un escalar. La velocidad es derivada y es una magnitud vectorial. En este cuadro, digamos, he puesto cuáles son de las magnitudes que más vamos a utilizar. Por lo tanto, les sugiero que
se aprendan bien cuáles son estas magnitudes, son vectoriales, cuáles son escalares, cuáles tienen nombre especial y cuáles no, para saber cómo, si poner mayúscula o minúscula el símbolo de dicha unidad. En el ejercicio 7 nos indican que todas las siguientes afirmaciones son verdaderas excepto, y hay que colocar si es falsa. Entonces, en la primera afirmación nos dicen que la ecuación dimensional de la aceleración, y nos dan la fórmula, es masa a la 1, longitud a la 1 y tiempo a la menos 2. Entonces, veamos, es verdadera. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de la vector velocidad respecto al cambio del tiempo, ¿no? Entonces, ya velocidad tendría las unidades de metro y segundo a la menos 1, y si adicionalmente estamos teniendo que otra vez dividir por tiempo, tendríamos segundo a la menos 1 otra vez. Y aquí no aparece lo que es el kilogramo, la unidad de kilogramo. Por lo tanto, la masa no estaría dentro de esta ecuación dimensional. Por lo tanto, pondremos masa a la 0 por longitud y tiempo a la menos 2. Nos hubiera quedado así. En la afirmación B nos dicen la ecuación dimensional de la energía cinética es. Entonces tenemos aquí esta fórmula, después la veré en las siguientes unidades, donde la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esto decimos que había que desecharlo, solamente nos quedamos con lo que eran las unidades de medida. Entonces, masa estaría representado acá por kilogramo y velocidad otra vez sería metros por segundo a la menos 1, y esto estaba elevado al cuadrado, si ven en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Kilogramo igual, los metros quedarían al cuadrado, por lo tanto queda longitud al cuadrado, y segundo a la menos 1 también estaría exponenciado al 2, por lo tanto quedaría tiempo a la menos 2. En la afirmación C nos dicen que la ecuación dimensional del peso específico es masa, longitud a la menos 3 y tiempo a la menos 3. Peso específico es igual al peso dividido el volumen, peso o fuerza. El peso es una fuerza. Entonces, las unidades de fuerza o peso son kilogramo y aceleración. Entonces, estas serían las unidades de aceleración, estas serían las unidades de masa. Y como está dividiendo por volumen, tenemos acá los metros a la menos 3. Por lo tanto, quedaría masa, que no hay otra unidad de masa, y tendríamos los metros, que tenemos metros aquí a la 1 multiplicando metros a la menos 3. Por lo tanto, se cancela y nos quedaría metros a la menos 2, ¿no? Recordemos que los exponentes en una multiplicación se suman. Por lo tanto, quedaría longitud a la menos 2. Y otra vez el tiempo, quedaría tiempo a la menos 2. Por lo tanto, la ecuación dimensional final sería la que vemos aquí. En la afirmación D nos dicen que la ecuación dimensional del trabajo mecánico es masa, longitud a la 2, tiempo a la menos 2, donde la fórmula de trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, recordemos que las unidades de fuerza eran estas de aquí, kilogramo, metro, segundo a la menos 2, y está aquí multiplicando por una distancia. Por lo tanto, acá tenemos una unidad de medida en metros, y lo que hay que hacer es básicamente dejar aquí la unidad de masa. Tenemos masa a la 1, metro y metro, queda metro a la menos 2, y el tiempo queda como está, o sea, quedaría tiempo a la menos 2. Así que esa sería la resolución del ejercicio número 7. Muy bien, en el ejercicio 8 tenemos que
utilizar los prefijos adecuados para poder, digamos, poner estas cantidades para que estén este valor entre 0,1 y 1000. Para hacerlo, bueno, tendremos que, como dije, utilizar los prefijos y no utilizar la notación científica. Por lo tanto, vamos a tener que convertirlo. ¿De qué forma? Por ejemplo, en el primero tenemos 8,65 por 10 a la 5 bytes. Entonces, lo que podemos hacer es que, digamos, este 10 a la 5 podemos ver que queda ubicado entre los prefijos mega y kilo. Entonces podría, digamos, utilizar el prefijo kilo o utilizar el prefijo mega. Si utilizo el prefijo kilo, voy a usar 10 a la 3, pero me van a estar sobrando, digamos, un 10 a la 2, 100 unidades. Entonces esas 100 unidades las tendría que multiplicar por el número original. Entonces 8,65 por 100 quedaría 865 aquí, y el 10 a la 3, que era el factor, lo convierto en el prefijo, que es kilo. Entonces me quedaría 865 kilobytes. Si yo, en vez de utilizar el que tenía acá un 10 a la 5, en vez de irme al factor inferior, me voy al superior. Si me voy al superior, me estarían faltando un 10 a la 1 para 10 a la 5 por 10 a la 1, 10 a la 6. Como estaría faltando ese 10, tengo que dividir el número original por 10. Entonces me quedaría 0,865 y utilizo el prefijo megabyte. En el ejercicio, digamos, la segunda línea tendría 1,242 por 10 a la menos 4 milímetros. Milímetro, por un lado, me voy a la tabla y tiene un factor de 10 a la menos 3, que lo coloco acá. Entonces cambio prefijo por el factor. A su vez, es estratégico, digamos, correr la coma. Si yo corro la coma un lugar, dos lugares a la derecha, entonces, digamos, el exponente 10 a la menos 4 cambia por 10 a la menos 6. Entonces me quedaría 124,2 por 10 a la menos 6. Decimos que 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3, los exponentes se suman. Por lo tanto me quedaría 10 a la menos 9. 124,2 por 10 a la menos 9. Este factor es igual al prefijo nano. Entonces podría tener 124,2 nanómetros. Vemos que siempre nos están quedando los valores numéricos entre 0,1 y 1000. En la línea 3 tenemos 9,96 por 10 a la menos 4 gigaohm. Entonces, por un lado pasamos el prefijo giga, que tiene un factor de 10 a la 9, y a su vez vemos que corremos la coma hacia la derecha. Por lo tanto, disminuimos este exponente. Si era 10 a la menos 4, se disminuye 2, sería 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 9 sería menos 6 más 9. En los exponentes te crea 10 a la 3. 10 a la 3 es exactamente el prefijo kilo. Entonces nos quedaría 996 kilo ohm. La última línea es 5,0 por 10 a la menos 5 Faraday. Bueno, entonces este 10 a la menos 5 está comprendido entre el prefijo mili y micro, aquí. Entonces yo podría hacer uso, por ejemplo, de llevarlo al prefijo micro, ¿no? 10 a la menos 6. Pero si lo hago así, entonces, digamos, estaría como digamos, la unidad inicial de 5,0 ahora sería más grande en un factor de 10. Porque, digo, si hay un exponente que es
menor, de un número menor, entonces lo que representa la medida se incrementa. Haciendo un ejemplo sencillo, digamos 100 centímetros sería 1 metro, pero si hago 1 metro y ahora tengo que ir en una, digamos, unidades para abajo, tengo que aumentar el valor de esa unidad. En este caso, si era 5,0, tengo que multiplicar por 10, porque pasar de un factor de menos 5 a menos 6 son 10. Por lo tanto, quedaría 50 por 10 a la menos 6. Esto se convierte en el prefijo micro y quedaría 50 microfaraday. Bien, ahora resolvemos el ejercicio número 9, que nos pide que convertamos las siguientes magnitudes a las unidades indicadas mediante el método de fracciones unitarias. Dar el resultado final con la cantidad de cifras significativas. Entonces, lo primero que hay que observar es para cada uno de estos puntos ver cuántas cifras significativas hay. En el primero solo tenemos 2, en el segundo solo tenemos 2, en el tercero 3 y en el cuarto tenemos solamente 3 cifras significativas. Bien, en el punto número A tenemos que convertir 87 kilómetros por segundo a metros por minuto. Entonces lo que podemos empezar por convertir la unidad, digamos, de arriba o la de abajo, la que está en el numerador o en el denominador. Comenzamos por la de arriba, entonces utilizamos la fracción unitaria de que sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces esta unidad se cancela con esta unidad y nos quedan los metros. Ahora tenemos que convertir segundos a minutos y utilizamos la fracción unitaria de que 1 minuto son 60 segundos. Tenemos que ver de colocar siempre digamos, la relación unitaria de forma tal de que nosotros podamos cancelar las unidades. Si inicialmente la unidad estaba en el denominador, tenemos que colocar esa fracción unitaria para que nos queden los 60 segundos arriba. Entonces de esta forma se pueden cancelar y finalmente nos queda metros y minutos. Y lo que habría que hacer simplemente ahora es multiplicar 87 por 1000 por 60 dividido 1 dividido 1, que sería 5,2 por 10 a la 6 metros por minuto. En el punto B tenemos 1,6 años luz a metro. Entonces ubicamos 1,6 años luz y hacemos uso de la tabla de equivalencias, en la que nos indica que hay una fracción unitaria que nos dice que un año luz, que lo colocamos en el denominador para poder cancelar, es equivalente a 9,46 por 10 a la 12 kilómetros. Entonces ahora teniendo kilómetros en el numerador, digamos, hacemos la otra fracción unitaria que es kilómetros a metros. Un kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, finalmente, luego de haber utilizar estas fracciones unitarias, multiplicamos 1,6 por 9,46 por 10 a la 12 por 1000 dividido 1 dividido 1. Y nos quedaría en dos cifras significativas 1,5 por 10 a la 16 metros. En el punto C tenemos 12,5 gotas por minuto y hay que convertirlo a centímetros cúbicos por segundo. Entonces comenzamos escribiendo 12,5 gotas por minuto y convertimos los minutos a segundos, haciendo uso de la fracción unitaria de que un minuto son 60 segundos. En este caso ponemos los minutos en el numerador para poder cancelar con la fracción unitaria, que bueno, cancelarlo con los minutos que están en el numerador de la relación original. Luego
ya digamos habríamos tenido los segundos como nos indicaban en el enunciado. Nos queda convertir las gotas a centímetros cúbicos. Nos vemos que tenemos que 20 gotas son 1 mililitro y que 1000 mililitros es 1 litro. Ahora tenemos que convertir esta unidad de volumen de litro, que no está en el sistema internacional de unidades, la pasamos a lo que serían decímetros cúbicos. Entonces 1 litro es 1 decímetro cúbico, y ahora hay que pasar los decímetros cúbicos a centímetros cúbicos, por lo cual lo que tenemos que hacer es encerrar la fracción unitaria entre paréntesis y ahí aplicar al cubo, ¿no? Exponenciarlo al cubo. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos aplicar luego distributiva. El cubo iría al 10, a los centímetros, al 1 y a los decímetros, de forma tal de que nos quedaría finalmente 12,5 por 1 por 1 por 1 por 1 por 10 a la 3, o sea 1000, dividido 60, dividido 20, dividido 1000, dividido 1, dividido 1, ¿no? Y ahí finalmente obtendremos la relación que nos interesa, expresado en 3 cifras significativas, como 0,0104 centímetros cúbicos por segundo. En el punto D tenemos 0,729 gramos por centímetro cúbico. Hay que pasarlo a kilogramos por decímetro cúbico. Entonces empezamos. Podremos empezar por la unidad de arriba o por la unidad de abajo, da igual, con la que se sienta más cómodo. Empezamos en este ejemplo por arriba con gramos, convirtiendo 1000 gramos, sabemos que es 1 kilo, y se tacha gramos con gramos. Después tenemos, y ya esta unidad nos quedaría en la unidad final que nos han pedido. Entonces ahora seguimos con centímetros cúbicos, que hay que pasarla a decímetros cúbicos. Acá podríamos haber pasado directamente de centímetros a decímetros y ya hubiera estado bien. Acá hay un doble pasaje, simplemente como para ejemplificar más, que tendríamos 100 centímetros lo pasamos a metros, 100 centímetros a 1 metro, todo eso es el cubo, de forma tal que el cubo se vaya 100 al cubo, centímetro al cúbico, 1 al cubo y metro al cubo. Nos quedaría así. Y ahora ese metro cúbico hay que pasarlo a decímetro cúbico. Entonces sabemos que 1 metro son 10 decímetros, eso al cubo, de forma tal de poder tachar ese metro cúbico con este. Y bueno, entonces aplicaría distributiva, 1 al cubo, metro al cubo, 10 al cubo, que sería 1000, y decímetro al cubo. Entonces volveríamos al inicio y multiplicaríamos 0,729 por 1 por 100 al cubo dividido 1000 dividido 1 y dividido 10 al cubo. Entonces nos quedaría 7,29 kilos por decímetro cúbico. En el ejercicio 10 también tenemos otro ejercicio de conversión de unidades, que nos dicen que hay una persona que a dieta que pierde masa a razón de 2,30 kilos por semana, pero hay que pasarlo o expresarlo en miligramos por segundo. Entonces ponemos lo que queremos convertir igual a otra vez 2,30 kilos por semana por, sabemos que una semana son 7 días, esa es la fracción unitaria que utilizamos. Sabemos que un día son 24 horas y que una hora son 60 minutos. Sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces de esa forma se nos van a cancelar semana con semana, día con día, hora con hora, minuto con minuto. Y nos quedaría la unidad de segundos final, que es la que nos habían solicitado. Ahora vamos a la unidad de kilos que nos había quedado acá. Sabemos que 1 kilo son 1000 gramos
usamos esta fracción unitaria y que 1 gramo son 1000 miligramos. Por lo tanto, el kilo se cancelaría con el kilo, el gramo con el gramo y nos quedaría en miligramos. Entonces, para obtener el número final sería 2,30 por 1, por 1, por 1, por 1000, dividido 7, dividido 24, dividido 60, dividido 1, dividido 1. Poniendo el modo sí de la calculadora en 3, nos arrojaría un valor de 3,80 miligramos por segundo. En el ejercicio 11, final y último de ejemplificación, tenemos una serie de afirmaciones que hay que catalogar si son verdaderas o falsas. Entonces, vamos a empezar. La expresión A. El símbolo GB se lee gigavolt. Y no, estaría mal, porque no hay ningún prefijo, digamos, que sea G minúscula. Los gigas están representados con la G mayúscula. En ese caso debería haber sido G mayúscula B, y ahí se hubiera leído gigavolt. Pero como en G minúscula hace referencia al gramo, entonces gramo multiplicado por volt sería gramo volt. La expresión B dice kg, que es el símbolo de la unidad de masa. Sí, es verdadero, y ahí habría que remitirse a la tabla de las magnitudes de base. Kilogramo es el símbolo de la unidad de masa. La expresión C. 1 milímetro es equivalente a 10 a la 3 metros. Entonces, bueno, ya por ahí, por sentido común, nos puede sonar que nos hace ruido. Y no, nosotros sabemos que el metro es más grande que el milímetro. Entonces entran muchos más milímetros por cada metro. Es a la inversa, habría que ver la tabla, donde 1 metro son 10 a la 3 milímetros. La expresión D nos dice kilogramo es el símbolo de la unidad de masa. Verdadero, otra vez habría que ver la tabla de magnitudes de base del CIMELA y encontraríamos que es así. La afirmación es donde dice los símbolos en plural son iguales que en singular. Habíamos dicho que los símbolos sí son símbolos y no palabras, ¿no? La unidad, la expresión F, dice la unidad de masa se llama unidad técnica de masa. Y la unidad técnica de masa es en otro tipo de sistema de unidad que no es el CIMELA, el cual es el sistema adoptado por Argentina. Por lo tanto, decimos que es falso y habría que remitirse otra vez a las magnitudes de base. En la expresión G, el ángulo plano se mide en radianes, es verdadero. Otra vez habría que ir a la tabla. El punto H dice fuerza, longitud y tiempo son magnitudes de base. En, digamos, el sistema de unidades que utiliza CIMELA, que no es gravitacional, sino que utiliza la magnitud de masa, esta expresión sería falsa, ¿no? En la expresión I, el símbolo M mayúscula HZ está correctamente escrito y es verdadero. Este sería el prefijo para mega y este es el símbolo de la unidad de medida de frecuencia, que es hertz. Por lo tanto sería megahertz, que es por ahí una expresión que nos suena, por ejemplo, en la radio, que es utilizada, ¿no? En el J dice la unidad de velocidad es kilómetro por hora. Hemos hecho ejercicios con estas unidades, pero el tema es que el CIMELA utiliza las unidades sin prefijo, o sea que sería metro, no kilómetro, y la unidad de tiempo no es hora, es segundo. Entonces habría que haberlo expresado como la velocidad en metros por segundo. El punto K nos dice el número
0,540. Bueno, ya está leído, ¿no? Habría que referirse al folleto Simela para ver. Y el punto L, que dice kW.h, se lee kilowatt por hora. Habíamos dicho que si estaba multiplicando dos unidades, no se decía que era por, sino que se leía todo junto. O sea, se debería decir kilowatt hora. Quizá kilowatt hora es una unidad de medida de la magnitud de energía. El punto M de micrón dice no debe usarse en lugar de micrómetro. Está bien, es correcto. Otra vez remitirse al mismo Simela para corroborar. El año calendario 2000 está bien escrito. Vemos acá que tiene un punto y habíamos dicho que el punto no solo para los años no tenía que ser escrito, y bueno, y tampoco tenía que tener espacios, debería haber sido 2000 y listo. La sentencia O, kilogramos es la única unidad con prefijo, es verdadera. Por razones históricas siempre se ha tomado así. La sentencia P, el prefijo H equivale a 100 unidades y está bien escrito. Si nos remitimos a la tabla de prefijos, vemos que H era un prefijo que era de hecto, ¿no? Pero era minúscula. Y si no, H hubiera sido el símbolo de la unidad de la magnitud de inductancia. El punto Q dice los prefijos siempre se colocan antes que las unidades. Y es verdadero, de hecho pre significa antes de. Punto R dice 5000 kilowatt está correctamente escrito. Habíamos establecido, bueno, el Simela había establecido que se agrupaban unidades de 3 y se dejaba un espacio, no se ponían puntos. Entonces sería 5 espacio 0,0.